programa Conversando con el Presidente. Buenos días, Daniel. Buenos días a nuestros oyentes. Gracias a todos y a todas nuevamente por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a abrir el programa con un tema que quiero compartir con nuestros radioescuchas porque es de trascendental importancia y puede marcar un rumbo diferente al país, en el sentido que estaríamos poniendo las condiciones para la atracción de una mayor inversión extranjera y nacional, una mayor inversión privada que dinamice la actividad económica del país. El jueves, el Gabinete Económico del Gobierno presentó en conferencia de prensa la política de inversión y desarrollo para los próximos meses. Y esto, como decía, con el propósito de crear un nuevo clima de negocios en el país, promover las inversiones productivas, la generación de más y mejor empleo y, por supuesto, el crecimiento económico sostenido de nuestro país. Ayer tuvimos un Consejo de Ministros donde aprobamos el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013. Tal como lo establece la Constitución, el proyecto de presupuesto es preparado por el Ministerio de Hacienda, luego lo reviso yo como presidente de la República junto con el Gabinete Económico. Una vez le damos los últimos pincelazos al proyecto de presupuesto, es sometido a consideración del Consejo de Ministros porque así lo establece la Constitución, que tiene que ser aprobado. Ayer lo sometí a consideración de los ministros del gabinete, lo discutimos y hago referencia a esto porque, bueno, ya está este paso, ahora solo falta que el ministro, con algunas de las observaciones que se pudieron haber incorporado el día de ayer, presente el proyecto final a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el jueves de la próxima semana, ya que el domingo 30 es el último día que, de acuerdo a la Constitución, tenemos para entregar el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Ya este presupuesto incorporaría el presupuesto de la Asamblea Legislativa y el presupuesto del órgano judicial, además del Ministerio Público. Pero hago referencia a esto porque ayer nos explicaba el ministro de Hacienda que la única manera para que podamos obtener más ingresos es que el país crezca a tasas mucho mayores de como ha venido creciendo hasta ahora, por un lado. Y para que logremos un nivel de crecimiento mayor, que dicho sea de paso, estamos en el crecimiento promedio que hemos tenido a lo largo de las 2 últimas décadas. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país con crecimiento bajo, siempre ha estado por debajo del promedio latinoamericano. No es bajo esta administración que el crecimiento está por debajo del promedio latinoamericano. Nuestro país se caracteriza justamente por crecer a tasas muy bajas porque todo este tiempo se le ha apostado a un modelo no basado en la producción, sino que basado en el consumo y un consumo alimentado fundamentalmente por las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior. Pues para lograr un crecimiento económico sostenido, necesariamente tiene que haber un nivel de inversión mucho mayor. No solo de inversión pública, sino que fundamentalmente de inversión privada. Y lo decía ayer el ministro de Hacienda a todos los ministros, decía, y para que esto se dé, los inversionistas privados tienen que ser nuestros socios. No hay otra manera de crecer. Para todos aquellos detractores del modelo que estamos construyendo y de la gestión de este gobierno, ellos saben muy bien, y hay que decírselos porque mienten deliberadamente o tergiversan los datos o los manipulan a su capricho. Ellos saben muy bien que para crecer necesitamos un nivel de inversión privada mucho mayor. El país no puede crecer a base de inversión pública únicamente. Y la inversión pública es la única que ha crecido. Dicho sea de paso, en estos 3 años los niveles de inversión pública en nuestro país son mayores que en administraciones anteriores. Pero la inversión privada ha caído. De modo que los empresarios nacionales y extranjeros tienen que ser socios del crecimiento, socios del gobierno para lograr mayores tasas de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Crear el marco jurídico necesario para atraer mayor inversión privada, tanto nacional como extranjera, y es justamente este marco jurídico el que estamos impulsando como gobierno y que contempla, tal como lo anunció Alex Segovia, nuestro secretario técnico de la presidencia, contempla una serie de proyectos de nuevas leyes, de nuevos cuerpos jurídicos y reformas a otras leyes ya existentes. Se trata de actualizar la normativa legal y ofrecer, como he dicho, condiciones idóneas para invertir. Es el mayor compromiso
gubernamental en más de 2 décadas para modernizar el marco normativo. Todos aquellos que insisten que el país no crece, que no hay un ambiente jurídico adecuado, que no hay certidumbre por parte de los tomadores de decisión para que el inversionista pueda invertir. ¿Por qué no modificaron este conjunto de leyes que ahora queremos modificar nosotros en el pasado? ¿Por qué no crearon este nuevo cuerpo jurídico que estamos creando nosotros, si los diputados y diputadas nos dan los votos en la Asamblea Legislativa, para que estas leyes entren en vigencia? ¿Por qué no lo hicieron? Nosotros estamos introduciendo nuevos principios que no se habían introducido en el pasado, como la estabilidad al inversor y la simplificación de trámites. Trabajamos junto con los empresarios de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, porque ellos conocen de este proyecto, un proyecto de simplificación de trámites para la construcción, para que los permisos de construcción no demoren más de un tiempo determinado. Cerca de 60 días aproximadamente, un poco más. Pero también estamos presentando un proyecto que le da estabilidad al inversionista, de modo que las condiciones macroeconómicas que encontró en el momento de invertir y que le llevaron justamente a invertir, se mantengan a lo largo de su inversión. De modo de darle predictibilidad económica a sus inversiones, que es lo que reclaman los inversionistas. En la reunión que tuvimos hace ya mes y medio con los ejecutivos, los altos ejecutivos de las empresas extranjeras que invierten en el país, ¿qué es lo que nos decían? ¿Cuál era su principal preocupación? Su principal preocupación es, presidente, ¿quién nos garantiza que así como usted ha respetado las leyes del juego económico, el próximo presidente, el próximo gobernante también las va a respetar? Justamente por eso es que estamos introduciendo este proyecto de ley que le da predictibilidad a la inversión en el sentido que mantiene las condiciones macroeconómicas, las condiciones jurídicas en que se da la inversión, las mantiene a lo largo del tiempo para que el inversionista sepa que su inversión va a estar protegida y no va a cambiar al antojo o al capricho del gobernante. También ahí hemos impulsado, y eso lo reflejan los proyectos de ley que estamos presentando, una apuesta para las fuerzas productivas del país. Esta apuesta pasa por la agricultura, para convertir, como lo decía Alex Segovia en su exposición, para convertir a nuestro país en un país productor y exportador de excedentes alimenticios, es decir, un país que garantiza su soberanía alimentaria, que es capaz de producir los alimentos que el pueblo necesita para sobrevivir, pero que al mismo tiempo produce excedentes de alimentos para exportar, para fomentar la agroindustria con excedentes para la exportación. Pasa por convertirnos en un centro logístico y de servicios regionales a nivel de aeronáutica y servicios portuarios, y por eso es que celebro el anuncio que hizo hace algunos días el presidente de CEPA, quien con la aprobación de la Asamblea Legislativa para que titularizara, vamos a tener cerca de $70 millones, que es lo que necesita CEPA para poder modernizar y ampliar el aeropuerto internacional de Comalapa, y además anunció que ya están creando las bases de licitación para que en el primer trimestre del próximo año podamos licitar el puerto de la Unión, lo podamos concesionar, más bien el puerto de la Unión, y el inversionista interesado en administrar el puerto podrá estar viniendo al país a mediados del próximo año. Bien, presidente, esta es una apuesta estratégica bastante ambiciosa. La pregunta que uno se hace es, presidente, ¿es factible esto y es posible? Bueno, eso depende de la Asamblea Legislativa. Por eso es que digo, aquí hay responsabilidades cuando se habla de las dificultades o de los obstáculos al crecimiento. No solo hay que voltear a ver al gobierno de la República. Por supuesto que el Ejecutivo tiene una cuota importante porque es quien crea las condiciones de estabilidad macroeconómica que permiten atraer mayor inversión privada, nacional y extranjera. Pero nosotros estamos haciendo nuestra tarea. En el Asocio por el Crecimiento estamos trabajando de la mano con las agencias intergubernamentales del gobierno de los Estados Unidos, de la administración Obama, para remover los 2 grandes obstáculos al crecimiento que identificamos en un diagnóstico que nos llevó varios meses hacerlo. Y que puso al descubierto problemas de los que ya se venía hablando, pero a los que había que encararlos de una manera diferente. El problema de la delincuencia, bueno, ahí tenemos los datos a la vista, hemos logrado reducir los homicidios
a más de la mitad, más del 50% de homicidios menos que se cometen con respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos logrado bajar las extorsiones a un 10%, hemos logrado bajar las desapariciones y otros delitos menores como robo y hurtos. En ese sentido, estamos trabajando por remover ese obstáculo. El otro obstáculo es lograr mayores niveles de competitividad de nuestra economía, y este paquete de ley va orientado a eso, pero depende de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, a la Asamblea Legislativa presentamos ya el anteproyecto de ley de asocio público-privado, que se discutió ampliamente con todos los sectores empresariales del país. De hecho, se discutió y se debatió en el seno del Consejo Económico y Social cuando todavía la ANEP tenía representantes. Se incorporaron las observaciones de los sectores empresariales. El anteproyecto ahí está en la Asamblea. Tiene cerca de 7 meses de estar en la Asamblea. No se ha estudiado, o si se ha estudiado no hay una decisión al respecto. Hay un preconcepto que ya el secretario técnico lo aclaraba días atrás, de pensar de que detrás de la ley de asocios público-privado se esconde un proceso de privatización de activos o servicios que debe proporcionar el Estado. No es así. Como dijo Alex Segovia, no lo han leído bien. No vamos a decir que están actuando en mala fe, sencillamente no han leído bien o no han leído todo el proyecto. Lo que buscamos es estimular un proceso de inversiones conjuntas entre el gobierno y el sector privado en áreas estratégicas de la economía nacional. Por ejemplo, en la construcción de carreteras, en la construcción de presas hidroeléctricas en el sector energía, en el mejoramiento o ampliación para el caso del Aeropuerto Internacional de Comalapa, en el desarrollo, porque esto hay que decirlo también, el desarrollo, modernización y ampliación del aeropuerto de Ilopango, que podía convertirse perfectamente en un aeropuerto alternativo, un aeropuerto alterno al aeropuerto Comalapa, o dedicarse para atender los viajes de la región centroamericana, Doméstico, o de naves más pequeñas. Bueno, domésticos sería tenemos en el viajes, país, pero domésticos para la región sería centroamericana. viajes que se puedan hacer de aquí a San Miguel. Sí. Pero la verdad que son domésticos, porque Centroamérica es un Centroamérica, se lo territorio decía. mucho más pequeño, por ejemplo, que México. Y entonces, viajar de El Salvador a Nicaragua o a Guatemala o Costa Rica es como viajar de un estado a otro. Presidente, en el tema de ese